Hola, hola, querida familia en la fe. Nuevamente, por gracia de Dios, estamos con ustedes tras de cámara con este canal Semillitas del Torito, siguiendo la evangelización. Obedeciendo el mandato de Dios, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Hola Rosita, un saludo, un abrazo. Hola, querido esposo. Hola, querido hermano. Saludos, abrazos fuertes desde aquí de Venezuela para el mundo entero. Dios les guarde, Dios les bendiga. Así prestamos atención al evangelio del día de hoy para que cada día crezca cada día en nuestros corazones y podamos proclamar y evangelizar a las demás personas. Así es, así nos invita al evangelio de hoy. Sigue San Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Lo recuerdan de ayer, que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Viene a mostrarnos hoy en este evangelio y la lectura de los Hechos de los Apóstoles 4:32 en adelante el poder del Espíritu Santo. Así es, queridos hermanos. Y tenemos por ahí una duda y ahora la vamos a tratar de contestar a una hermanita que nos pide si se le puede dar respuesta a esa interrogante. Claro que sí, con amor. Luego lo hacemos. Pero vamos a oír el mensaje porque es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene el Espíritu Santo? Ese es el mensaje de hoy. Preparadito en casa. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. No te extrañes de que haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A ver, Rosita, el versículo 10, repíteme el versículo 10. Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Queridos hermanos, escuchen lo que viene. Dale. En verdad te digo que nosotros, dice Jesús, ¿nosotros qué? Hablamos de lo que sabemos. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? ¿Lo comprendieron? ¿Comprendieron lo que quiere el Señor? Vamos otra vez. Versículo, el 11, vamos directo al 11. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos. Mire. Y estamos hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Nosotros, dice Jesús, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ustedes no son capaces de hablar con la fuerza del Espíritu Santo porque aún todavía no lo conocen, porque aún todavía no se han llenado del Espíritu Santo. Y por eso es lo que sucede en el mundo, queridos hermanos. La gente habla y pasan 2, 3, 4 y más horas hablando de las cosas del mundo, sea economía, sea política, sea social, sea lo que sea chisme. ¿Sí? Y no se duermen, y no se aburren.
¿Pero por qué no hablan de las cosas de Dios? Porque, como le dijo a Nicodemo, porque ustedes... Tú eres maestro en Israel y no sabes estas No, cosas. no, donde le dice, ahí mismo. Nosotros hablamos de lo que tenemos, pero la palabra no tiene cabida en ustedes, a ver. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Por eso, ¿se da cuenta? ¿Ustedes no aceptan nuestro testimonio? Si ustedes no creen cuando les hablo de Porque cosas, ustedes no creen. Porque ustedes no creen. Ahí está. Ahora, si quiera hagamos un análisis, una encuesta. ¿De qué hablamos en el día? En el trabajo. ¿De qué hablamos? Sí, ciertamente. De lo que generó en el día la ganancia. ¿Cuál fue la ganancia? O si hubo pérdida. Que hay que comprar esto, que hay que comprar de aquello. ¿Sí o no? Y todo el día hablando de eso. ¿Y por qué no hablamos de Dios? ¿Por qué no damos testimonio? Vea la lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Lea el 33. ¿Por qué no hablamos de Jesús? Hoy la humanidad está hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. Sí, y ustedes y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para hablar de Dios. Pero ¿cómo vamos a hablar de Dios? ¿Cómo vamos a dar a conocer que Jesucristo es nuestro Señor, que está vivo en el pan eucarístico para que la gente vaya, crea y lo reciba y alcance salvación? ¿Cómo? Si no nos hemos llenado de eso, nos hemos llenado en el mundo de información, de conocimiento humano, de la ciencia, de lo económico, de lo político, del poder, para usted contar, pero de Jesús. Mire, ejemplo, las primeras comunidades cristianas, que es el que nosotros tenemos que seguir. Versículo 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Ahí está. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que Jesucristo está vivo. Y tú y yo, ¿de qué testimonio doy? ¿De qué hablo? Y mire, y fíjense que es con el poder del Espíritu. Versículo 31. Terminada la oración. Ustedes lo leen desde atrás para que se den cuenta cuál es la oración. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Es el poder de la oración que no puede faltar para dar testimonio de Jesús. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Lo escucharon? Para que se den cuenta el poder del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y después que quedan llenos del Espíritu Santo, es donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. ¿Qué? Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Están viendo? ¿Están oyendo? Ahora puedo comprender por qué es tan difícil en la parroquia, en la comunidad, en el trabajo, en el viaje, donde sea. ¿Por qué es tan difícil dar testimonio de la palabra de Dios? Porque primero no quieren creer, segundo no quieren aceptar el Espíritu Santo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Las primeras comunidades, y se dan de cuenta, ellos daban testimonio, versículo 33, con la fuerza del Espíritu Santo. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. ¿Lo escuchan? Y si lo escuchan, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no lo creen? ¿Cuál es el miedo? Dice San Pablo, el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de valentía. Eso es, tenemos que creerlo. A empezar a hablar. ¿De qué hablas en tu casa? ¿De qué hablas? ¿Qué habla en tu comunidad? ¿De qué habla? ¿En tu trabajo? ¿De qué habla? ¿Estás dando testimonio de la resurrección de Jesucristo? ¿Y qué es dar testimonio de la resurrección de Jesucristo? Pues es decirle a la humanidad que si Cristo ha resucitado en nosotros, debemos buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Colosenses 3:1 en adelante.
y que debemos apartarnos de las cosas terrenales, que debemos hacer morir lo que es terrenal, las pasiones, el libertinaje, para usted contar. El amor al dinero, que es una forma de idolatría. El enojo, el grito, las discusiones, las peleas, las perezas, esto y aquello, hay que dejarlo. Pero si no, ¿quién quiere dejar eso tan sabroso, verdad? ¿Quién quiere dedicarle hoy más que nunca tiempo a ser testigo de la palabra de Dios? Se unirán a los testigos de Jehová, que no son cristianos, que no creen en Cristo. Se unirán a ellos, pero unirse a un grupo testigo de la palabra de Dios son pocos. Porque ¿sabe qué? La gente está buscando esto, dinero. ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? ¿Por qué tanta congregación de los testigos de Jehová andan por el mundo en las plazas de dos en dos llevando y que el evangelio? ¿Por qué? Por esto. Quítenselo a ver si siguen en eso. No van. El demonio es así, disfrazado. Y la gente ingenua, ¿qué hace? Uy, sí, porque mire, es que andan bien y caen. ¿Por qué no eres testigo de la palabra de Dios? Porque, ¿a qué le dijo a Nicodemo? ¿Por qué qué? A ver, Rosita. ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Donde le dijo a Nicodemo que no creen, porque no creen. A ver, Rosita, ayúdeme. ¿Cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Ese, pero atrásito un poquitito. Si ustedes no creen cuando les hablo... No, un poquitico más atrás. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahí está, porque no quieren aceptar el testimonio de que Cristo ha resucitado y quiere la salvación de la humanidad. Y al no aceptarlo, pues no creen en su palabra. No creen. Y si no creen, y si no escuchan la palabra de Dios, ¿cómo la van a dar a conocer? ¿Cómo? Juan 8:47 dice de la siguiente manera: el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y como no son de Dios, no la recogen, no la reciben. Por tanto, no la pueden compartir. A ver. 8:47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y ese que recibe y escucha la palabra de Dios con la fuerza y el poder del Espíritu Santo debe dar testimonio como las primeras comunidades de que Cristo está vivo y resucitado. Pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Pero hay quienes no las escuchan. Y como no las quieren escuchar, incluso dentro de la familia, dentro de la misma pareja, uno quiere escuchar la palabra de Dios, otros no la quieren escuchar. Los hijos, entre los hijos, uno quiere escuchar la palabra de Dios, otros no la quieren escuchar. ¿Por qué no la quieren escuchar? Dice la Sagrada Escritura: porque ustedes no son de Dios. Bárbaro. Si entendiéramos y comprendiéramos que ese don maravilloso que el Señor nos ha dado por medio del bautismo, que es el Espíritu Santo, nos lleva a dar testimonio en la palabra. Y a ese me uno entonces a la pregunta que hace la hermanita, y ya se lo voy a decir, hermanita Otilia Andrade Coronado. Pues yo les quiero hacer una pregunta. Si los papás no están casados, ni los padrinos, ¿qué pasa? ¿No quedan bautizados? Al bautizar al niño, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Claro que sí. Porque el niño no puede llevar la culpa del papá y la mamá, y mucho menos los padrinos. Si los padrinos aún no están casados, ¿cuál es el deber de los padrinos? Obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero porque no son casados, ¿no puede bautizar un niño? Claro que sí. El padre le dará una orientación y les preguntará, antes, ¿ustedes son casados? Ellos, pues, ¿qué van a decir? No, no somos casados. Y les orientará. El niño va a ser bautizado, la niña va a ser bautizada, porque no se le puede quitar, no se le puede negar ese don que el Señor derrama sobre aquellos sus hijos que reciben el Espíritu, que reciben el bautismo, que reciben el Espíritu Santo, perdón de los pecados y muchos otros beneficios. No se le puede negar. Pero ustedes que no han sido casados, tienen, si no lo sabían, deben saberlo.
que están viviendo en pecado, y se les da una enseñanza, lo aprovecha y lo orienta. Y con relación a los padrinos, oye, solamente existe esa pareja que quiere ser padrino y que no se han casado. Existen más personas que sí son casados o que son solteros y siguen una vida cristiana ejemplar. Porque ¿qué es los padrinos? Los padrinos es el modelo que van a seguir los ahijados. Cuando papá y mamá no estén, ellos asumen la responsabilidad. Y si los padrinos no están casados, ¿sería un buen ejemplo para el ahijado? No. Pero por eso, porque no están casados, ¿no voy a bautizar el niño? Claro que no, sí lo bautiza. Si su párroco le permite que ellos le sirvan como padrino, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Aún todavía no lo ha orientado el párroco. Pero si el párroco le dice, no pueden ser padrinos, ¿qué deben ser ustedes? No voy a bautizar entonces a mi niño. Hay más personas ejemplares. Claro que sí, entre su familia, entre su comunidad, hay más personas ejemplares que sí han consagrado su hogar o que viven solteros, pero lleva una vida acorde de un buen cristiano. Claro, pero no por eso no se debe bautizar al niño. Claro, el niño no tiene la culpa de que sus padres no se hayan casado, mucho menos de que sus padrinos que le eligieron sus padres no se hayan casado. Ellos responden. El papá y la mamá tienen la obligación de ofrecer a ese niño, de entregar a ese niño a Dios. Pasa a ser hijo de Dios. Pero eso no es causa de que no se pueda bautizar el niño. Papá y mamá bautizan al niño, pero tienen ellos el compromiso, si no han sido casados, de rendirle a Dios, porque saben que están viviendo en pecado mortal que se llama fornicación o relación sexual prohibida. Ahora, aclarando aquí a la hermanita, vemos como los hechos de las primeras comunidades, en el versículo 33 donde íbamos, ellos con el poder del Espíritu Santo iban y anunciando de que Jesucristo está resucitado. Ahora, como se lo decíamos ayer, cada uno de ustedes, los que han sido bautizados, tienen el Espíritu Santo. Que no les pase como los discípulos que encontró Pablo, que habían sido bautizados meramente con el agua, con el bautismo de Juan, y ni siquiera se habían enterado de que tenían el Espíritu Santo. En vista que no lo sabían, pues Pablo les predica y ellos se hacen bautizar con el Espíritu Santo, como lo manda Jesucristo. Ahora, si sabe ya esto, que tiene el Espíritu Santo y que por ende debe ser testigo de la palabra de Dios, ¿lo estás haciendo? No vayamos muy lejos, vamos a ir cerquita. Si es el esposo para con la esposa, ¿lo estás haciendo? Esposo, ¿le estás hablando a tu esposa de Dios? ¿De qué nos pide el Señor? Esposa, a tu esposo le estás hablando. No te van a escuchar, pero cuando no te quieren escuchar, busca el texto de Juan 12, 47 y 48 y léanlo. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. ¿Y qué? ¿Qué eres? Juan 8, ¿sí? Dijo 12. 12. Juan 8. Gracias por corregirme. Juan 8. Porque es que en el 12, 47 y 48, bueno, por algo sería, ¿no? Por algo sería, el Espíritu Santo ilumina. Juan 12, 47, 48, por algo viene la cita a la memoria. No es de casualidad. ¿Qué dice Juan 12, 47, 48? Escuchen. Si alguno escucha mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo. Que está en tu casa, a que tú le das testimonio de Cristo resucitado y no la escucha, yo no lo juzgo. No voy a juzgar. A la esposa que no quiere escuchar la palabra de Dios, no la va a juzgar, dice Jesús. Al esposo que no quiera escuchar la palabra de Dios, no lo vas a juzgar, dice Jesús. A los hijos que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren dar testimonio de Dios, Él dice, yo no los juzgo, pero aguanten. Porque yo no he venido para condenar al mundo. Claro está. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero no quieren saber nada de la verdad, no quieren escuchar la palabra de Dios. Bueno, agárrense, porque lo que viene. Sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra. Cuando no quieras escuchar testimonio de Cristo resucitado por aquel
que lleve la palabra, si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu vecino, si es un misionero, si es un sacerdote, dice la Sagrada Escritura. El que me rechaza y no recibe mi palabra. Está rechazando a Jesucristo. ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué nos sentimos incómodos cuando nos van a hablar de Jesucristo? Deberíamos recibirla con sencillez, con humildad, porque es palabra de Dios y tiene poder de salvación, dice Santiago 1:21. ¿Y por qué nosotros no? Porque ustedes no son de Dios, dice San Juan 8:48. Y me llevó entonces a San Juan 12:47-48. Si ustedes... ¿Cómo es? El que me rechaza y no me recibe, ya tiene quien lo juzgue. Él no. Jesucristo ya lo escuchamos. Él no nos va a juzgar. Porque Él viene a salvar a la humanidad. Pero la misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Pero va a haber algo que sí nos va a condenar si no la obedecemos. ¿Qué? ¿Qué es? La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Listo. Ustedes verán si le creen la palabra de Dios. Ustedes verán si siguen siendo los mismos de hace 10 años, 15 años, 20 años. Ustedes verán si no transforman y no tienen un cambio interior, como dice San Juan, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Un cambio interior es lo que el Señor quiere de nosotros al escuchar la palabra de Dios. Pero nos estamos negando a eso. Unos se niegan a escucharla y otros se niegan a dar testimonio de ella. ¿Por qué no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que se manifieste por medio de mí? No queremos ser eso. Ser instrumentos de Dios, qué bonito. Ayer compartíamos con una prima allá en Caracas y le felicito y le animo, Bellanira, a usted y a toda su familia. Tienen unos vecinos que tienen unos hijos que le cuesta todavía obedecer la palabra de Dios, que le cuesta obedecer a sus padres. Y ellas me decían, ¿qué hago? Oriénteme, dame una cita bíblica porque yo quiero predicarle a ellos, yo quiero iluminarles a ellos también la palabra de Dios para que crean en ellos. Y tome, si lo está pidiendo es porque usted va a ser instrumento de Dios, bendito sea Dios. Y les di y le animé. ¡Qué bonito! No es eso lo que deberíamos estar nosotros dispuestos a ser testigos de la palabra de Dios, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, que es la fuerza que actúa por medio de nosotros y damos con valentía a conocer el mensaje. Pero unos no quieren hacerlo y otros no quieren escucharlo. ¿Cómo está? Pues sépanlo, que la misma palabra nos juzgará y nos condenará en el último día por no creerla, por no darla a conocer. ¿Lo vamos a hacer? A ver, 12. La transformación que debemos tener para cuando recibimos la palabra. Pero muchos se están negando a eso. Y muchos están negando a darla a conocer. Y lo saben. La mayoría saben, conocen. Incluso me atrevo a decir que algunos han sido catequistas, pero han abandonado la tarea, la misión de ser catequistas. Lo saben. ¿Por qué entonces se echan para atrás? Mire lo que dice San Pablo en capítulo 12, versículo 1 y 2. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa. ¿Se da cuenta? Ofrecernos nosotros mismos a nuestro Señor Jesucristo como una ofrenda viva y santa, no pagana. Los paganos están duros para creer en la palabra de Dios, pero Dios da la libertad. Y sé que esos que están de último, que son paganos, llegarán a ser primeros. Claro que sí. Y los primeros llegaremos a ser los últimos si nos descuidamos y no creemos firmemente en el mensaje. Santa y capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan las corrientes. ¿Y cómo voy a hacer ese cambio? ¿Cómo voy a transformar para ser una ofrenda agradable, viva, santa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo quieren saber? ¿Están dispuestos a hacerlo? Aquí va. No sigan las corrientes del mundo en que vivimos. Está claro. Está claro. Otra vez. No sigan las corrientes del mundo en que vivimos. Más claro imposible. No se necesita de explicación.
No sigan la oscuridad, no sigan las corrientes del mundo. Usted sabe qué es lo que hay en las corrientes: lleva y trae mugre, podredumbre, muerte, corrupción, y muchos anclados en esa corriente porque no quieren escuchar el mensaje todavía. Pues, queridos hermanos, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Desconocer las sagradas escrituras. Es desconocer a Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, derrame su santa bendición y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.